Listo. Muy bien, ahora sí. Bueno, vamos a hacer de cuenta que empezamos. Buenas noches. No, ahora empezamos la segunda parte del curso. Estamos ya en la semana 7 para la 8 supuestamente y tenemos que avanzar lo que es de la semana 6 y 7 o dos temas. Así que medio que los estoy enganchando. Primer cosa es que vi en el sílabo que hubo un error, algunas de las cositas que andan por ahí, si no lo vieron ni se enteraron. Así que por un lado mejor, pero hay algunas cosas que están mal escritas y así que voy a tener que arreglarlo. Son unas palabras en las definiciones ahí de lo que avanzamos cada semana, que me quedó del curso anterior que tomé y eso, no sé, se me pasó. Así que hay unos errores que los voy a corregir en el sílabo, pero los temas están bastante bien. Quizá cambie alguna cosa, pero va mínima. Así que el avance estamos bien. Ahora vamos a comenzar la parte del pecado. Ya vimos la naturaleza del hombre, hemos visto la naturaleza de la ley, tuvimos el examen de la primera parte y bueno, la semana que viene se los tengo terminados porque primero que bueno, Fernando me pasó el examen tuyo, Daisy, ayer me lo pasó. Y además estoy terminando de corregir las preguntas más largas, que siempre me llevan más tiempo, y está casi corregido, pero faltan algunos detalles y revisar, entonces para entregárselos y después tener algún error de suma o ¿Cómo error. voy? ¿Cómo voy? No hago comentarios personales, como hacen los entrenadores de fútbol de los jugadores. Hablo del equipo en general. Este, no, ya lo van a ver, pero quizá en estos días les paso la nota si quieren saber o algo así, para ya estar por lo menos a ver. Y después la semana que viene bueno, a vos te lo paso, Daisy, porque no te voy a ver, así que a los demás se los doy en físico. Bueno, el tuyo lo tengo que escanear y devolverte lo escaneado, así que. Pero bueno, empezamos la segunda parte, vamos a hablar del pecado. Todos somos expertos en eso porque sabemos hacerlo. Así que no deberíamos, cualquiera de ustedes podría enseñar qué es. Pero bueno, en pocas palabras, ¿qué es el pecado? ¿O cómo lo definirían? Creo que los que han ido a la iglesia mucho tiempo ya saben cómo se define en palabras simples. ¿Qué es el pecado? Desobedecer a Dios. Desobedecer a Dios, hacer como él. De pecado. De pecado, pero ¿qué es el pecado? O Hacerlo, vas a decir las cosas malas que hago. no hacerlo bueno, pero también Es es lo que nos separa de Dios. bien, tenemos varias cosas, ¿no? Bueno, hay una palabra que es, no sé si escucharon el término teológico de este curso, es antropología, el estudio del hombre, y la otra es el estudio del La pecado. teología. Amartiología. Amartiología, o la palabra es amartano, o por ahí, definiciones, depende si es verbo, sustantivo, lo que sea. La raíz amarto, amartia. Amartía viene a ser pecado o pecar. En realidad no es que se traduce como pecar, sino lo que literalmente quiere decir es errar al blanco. O sea, en el tiro, ¿no? Tiro y leerlo. Errar, tropezar, cualquier cosa que tiene que ver con algo de eso, con algo que querías hacer y no lo hiciste bien, básicamente tiene que ver con eso. Hay una palabra en hebreo que es parecida para el Antiguo Testamento, que es chata o algo así suena. No sé ni cómo se escribe porque es en hebreo, pero, pero básicamente es eso. Y lo que es toda transgresión, toda cosa que hacemos, transgredir es pasar un límite, ¿no? Transgredí el límite de velocidad, transgredí un cerco, un límite que hay en una casa, me violenté algo, ¿no? Entonces es transgredir, en otras palabras para nosotros, los límites de lo que Dios dice, el límite de la voluntad de Dios. Dios dice tal cosa, y nos pasamos de eso o desobedecemos, ¿no? Entonces, vamos a leer primera de Juan 3:4, solo como un ejemplo. Ya Ariel mencionó algo, un pasaje, citándolo, ¿no? Sobre qué es pecar. Pero primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pecado es infracción de la ley. Bien, entonces es todo lo que infringe la ley, ¿no? Lo que transgrede la ley. Entonces todo lo que es iniquidad, maldad,
todo lo que Dios no quiere, eso es el pecado. Por eso digo que todos más o menos en algún sentido saben, tienen una definición y todos, aunque no sabemos definirlo, lo hacemos todo el tiempo, ¿no? Entonces, Dios es justo, Dios es santo y todo lo que no es santo y justo es pecado. Entonces, por eso lo hacemos todo el tiempo, ¿no? Porque nosotros estamos lejos de eso. Entonces, básicamente es todo lo que nos aleja de Dios. Hay un pasaje, yo voy a leer Efesios 2:2. Efesios 2:2 dice, bueno, en el 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, eso es lo que nos mueve a nosotros, ¿no? La desobediencia, el delito, el pecado, todo lo malo, ¿no? Lo que está todo en rebelión contra Dios, básicamente. Ahora, lo que vamos a ver hoy, yo espero que los videos que hayan visto de... La verdad que tenemos una bendición enorme en tener esos videos de Sproul en español, que son cortos, porque no son prédicas de 50 minutos, son de 20 y pocos minutos, muy claros, muy concretos. Yo que tuve que estudiar varias veces verlo y me paso mucho tiempo para decidir qué preguntas hacerle para que tengan que buscar la respuesta correcta de algo que tiene profundidad o que tiene un sentido, que tienen que poder desarrollarlo ustedes. Lo tengo que ver varias veces, pausarlo, buscar, ir para atrás, para adelante, rearmar bien la idea de la pregunta. Le encuentro más riqueza al verlo más veces, o sea, por eso también prefiero que en este curso, un curso que al ser teología podía darles lecturas nada más, escuchar una prédica de un hombre así, que no es prédica, mensaje, ¿no? Una enseñanza, me parece sumamente enriquecedor. Y traté de que no, o sea, al hablar, por ejemplo, ¿se acuerdan cuál fue el primero de los dos videos que vieron la semana que correspondía a la semana 6? Era sobre qué, sobre el pecado original. Sí, se acuerdan. Bueno, entonces eso no es algo que necesariamente vamos a avanzar mucho ahora, deberían ya más o menos tenerlo entendido, pero nos vamos a enfocar un poco más en el origen del pecado, por qué empezó el pecado. Y creo que los que tenemos un poco de conocimiento bíblico vamos a saber rápido de dónde surge el pecado o por qué surge el pecado. No es algo tan complicado de entender o de saber, pero vamos a buscar fundamento bíblico, entendimiento de dónde surge o por qué surge. Y, y espero que el complemento de los videos de Sproul, que si no los vieron, si se los saltean o si los vieron así nomás solo para contestar las preguntas o no le dedicaron el tiempo, que lo aprovechen, porque una hora de eso sentados, mirándolo, pausando, buscando, reentendiendo, tratando de entender lo que él dice, llevando el hilo de lo que él dice, es muy enriquecedor. O sea, van a aprender mucho más incluso que quizás lo que aprendemos en clase, ¿no? Porque es un fenómeno el tipo, o sea, un gran predicador y gran enseñanza. Entonces, es bueno que lo aprovechen, es buenísimo saber eso. Les he puesto ya 3 videos, creo que hay uno más que voy a poner, pero realmente valoren la posibilidad de tener videos de esta clase que están en español, muy bien traducidos, porque en estos temas que estamos viendo, o sea, es casi como que nos estuviera enseñando el hombre acá, ¿no? Entonces, vale la pena. Así que eso, pero vamos, antes de hablar del pecado original, que lo voy a hacer más breve porque ya Sproul les debería haber enseñado claramente, pero ¿cómo se originó el pecado? ¿De dónde surge el pecado? ¿Qué saben ustedes bíblicamente, líderes de las iglesias? ¿Dónde surge el pecado? Dos. Lucifer. ¿Ah? Fernando, ¿dijiste algo? Lucifer. Génesis 3. Lucifer. Ah, Lucifer. Habla bien, sacate el chupete de la boca. Génesis 3, Lucifer, nada que ver. Bueno, muy bien. En alguna medida son las dos respuestas correctas, ¿no? Obviamente es con Satanás que surge el pecado primero, aún antes de la creación de la humanidad, y después el pecado entra al mundo por el pecado de Adán y Eva, ¿no? Por el pecado, como se llama, original, digamos, el primer pecado. Entonces, antes del mundo, Satanás
y no pecó él solo, ¿no? Él fue el primero, pero también generó toda una rebelión de ángeles, que son los demonios caídos. ¿Qué parte de todos los ángeles son? ¿La mitad? ¿El 80%? ¿Cuánto? No, un tercio. Un tercio de los ángeles. Así que un 33% de los ángeles cayeron, los convenció y cayeron. Quiero que vayamos, primero, bueno, entender dónde está eso si nunca lo vieron. A ver, esto se va a ver otra vez, se enlaza con otro tema teológico que son la ¿cómo es? Angelología, el origen de los ángeles, y Satanás como un ángel y los demonios, ¿no? Podría llamarse demonología o todo eso. Entonces hay un curso que va a ser que es de tercer año que tiene esto como un tema, o sea que no es un tema que vamos a desarrollar ahora porque no estamos yendo del tema en sí, pero quizá tocarlo brevemente, un poquito sobre Satanás. Si nunca lo vieron, quiero que vayamos, vamos a estar en los dos pasajes claves sobre Satanás, de por qué, como dijo Fernando, se lo llama Lucifer. Ese pasaje está en Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14, versículos 12 al 17. Capaz que cuando lo leemos todos lo conocen o ya lo conocen, y el otro que va a ser un poco más importante es Ezequiel 28, versos 11 al 19. Ezequiel 18. Isaías 14 y Ezequiel 28. Lo voy a leer yo por el tema de la grabación, así que lo leo rápido si se escucha bien. Espero que se esté escuchando bien lo que está grabado. Isaías 14, del 12 al 17 dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: ¿Es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Y vamos a Ezequiel 28. Ezequiel 28. Este es un poquito más largo, no sé, lo voy a leer todo, pero bueno. Vamos empezando en el 11. Dice: Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: Así ha dicho Jehová el rey, el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Y ahí menciona un montón de piedras. De los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, y te arrojaré por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Hasta ahí el pasaje este. Primer cosa es, ¿a quién hace referencia? Porque no está diciendo directamente Satanás en ningún momento, ¿no? O el diablo. ¿A quién se refiere literalmente? Vamos a hacer hermenéutica, contexto general, que estudiaron hermenéutica. Un tiro. Rey de Tiro, el de Ezequiel y el de Isaías, a otro rey. Rey De Babilonia, dice. de Babilonia, muy bien. Básicamente está haciendo un mensaje de que van a caer ambos, ¿no? De que por más que se creen gran cosa, van a caer y por su orgullo o lo que sea, que van a caer. Entonces, ¿cómo puede ser que si está hablando de reyes humanos,
nosotros podamos referirnos a que estaba hablando de Satanás y sacamos conclusiones respecto a Satanás, porque todo esto ustedes lo sabrán o lo habrán escuchado, que Satanás pecó y Dios lo echó del cielo y lo arrojó a la tierra. De estos dos pasajes que leyeron se sacan, pero la Biblia nosotros si estudiaron hermenéutica, el contexto te lo aclara. No está hablando de Satanás, o sí está hablando de Satanás. ¿Qué dice? ¿Quién lo explica o quién entiende por qué hacemos referencia a Satanás en esto? Que habla de ley. Hay cosas que habla acá que no son humanas, ¿no? Primero dice, perfecto eras en todos tus caminos hasta el día que fue hallado en ti cosa, querubín grande, protector, un querubín es un ángel. Dice, dice que estaba en el Edén igual. El rey de Estaba en el Tiro no Edén, estaba en el eso lo Edén. dijo Ariel también. Exacto. Entonces, vemos varias cosas que, como que está raro esto, o sea, no todo lo que dice es respecto a seres humanos. Entonces, esto es algo que obviamente tiene que ver con formas de escribir, con lo que en hermenéutica también tiene un sentido, que se llama el principio de doble referencia. O sea, se está refiriendo a los seres humanos, a un ser humano, es una especie de profecía, ¿no? Reprensión al antiguo gobernante de Tiro, dice acá. Entonces está hablando todo esto desde el principio del capítulo 28 en Ezequiel sobre el rey de Tiro, pero de repente hace como digamos, una referencia a alguien en algún sentido superior a él, que también pecó de orgulloso, que también se creyó perfecto y qué sé yo. Y bueno, todo eso es como es lo que se dice en hermenéutica, la referencia ¿No? doble. O sea, sería más o menos como algunos salmos de David y que se cumple profecía en Jesús, Profecías, digamos. profecías Ya. dobles. Sí, Ajá. Ya. sí, exacto, es más o menos lo mismo. En este caso no lo menciona directamente, aunque en otro sí, porque le dice Lucifer en Isaías. Se nota el cambio por las cosas que dice y cómo se refiere a él. En el versículo 11 arranca, ¿no? Es como que el rey de Tiro es uno, pero el verdadero rey de Tiro, o el que estaba detrás del rey de Tiro, es Satanás. Entonces ya el castigo o la forma de hablar es directa a Satanás y ya no a este hombre, ¿no? Entonces todo lo que dice, y eso hermenéuticamente está bien, es lo que les digo, un principio de doble referencia. Se refiere a uno, pero se está refiriendo a otro. Son pasajes ya no proféticos de que están profetizando algo que va a pasar, porque ya pasó eso, ¿no? Es lo que pasó con Satanás antes, pero es lo mismo, ¿no? Le voy a dar un ejemplo para que lo entiendan. En Oseas 11:1 dice, cuando Israel era niño, yo la amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Está hablando directamente de Israel, el pasaje lo dice, ¿sí? Pero entonces, después, ¿cómo hace Mateo para referenciar ese pasaje y decir, de Egipto llamé a mi hijo, refiriéndose a Jesús? Es un pasaje, tiene una doble referencia, parecido en algún sentido a lo que también decía Fernando, ¿no? No son exactamente iguales las cosas, pero lo toman con una referencia, pues decís, pero ¿cómo Mateo puede tomar una referencia de un pasaje antiguo que habla directamente de Israel si está hablando de Jesús? Y es por esta misma situación, ¿no? La referencia de Oseas aplica literalmente a Israel en ese contexto, pero tiene un doble sentido, un sentido superior en Jesús, el representante de Israel y de todos los creyentes, digamos, ¿no? Entonces, eso pasa muchas veces. Y es Pero, sí. perdón, ¿y cómo sabes cuándo es doble referencia? Bueno, en este caso te das cuenta porque Mateo lo está diciendo, ¿no? O sea, Claro, la palabra misma pero confirma lo otro. claro, los judíos ya sabían que era doble referencia Y antes por eso Mateo lo puso, ¿no? lo que pasa que al estudiar sobre Satanás y su origen y los demás pasajes en su contexto, lo vas entendiendo, ¿no? Bueno, si seguís estudiando la Biblia y ves que Satanás le ofrece a Jesús los reinos del mundo y todo eso, sabes que Satanás está reinando acá en la tierra. Y tiene sentido con que a Satanás lo echaron del cielo. Si dice que Satanás es la serpiente antigua, no sé cuánto, tiene sentido. Si Satanás estaba en el Edén y se dice que Satanás es la gran serpiente y la serpiente estaba engañando al hombre de la mujer, es como que uno más uno son dos, ¿no? Entonces, No, va. no, claro, me refiero más que todo en el caso, por ejemplo, nosotros, poniendo Ujú. en medio el tiempo de Mateo, digamos, ¿no? O Sí, sea, sí, sí. Mateo ya sabía de que esa era una doble referencia, haciendo referencia a Jesús, por eso fue que la puso, ¿no ves?
No sé si él sabía humanamente o fue inspirado por Dios para develarle la doble profecía o la doble referencia, ¿me entendés? Ah, también. Quizá Israel no sabía, pero cuando o sea, ¿por qué el bebé tuvo que ir a Egipto y de ahí volver? Y cumplió una profecía también, o sea, sin que el bebé haga nada, porque Jesús no era un bebé. Pero Claro. todas las circunstancias hicieron que tuviera que ir a Egipto y de Egipto volver otra vez. Ujú. Entonces, bueno, eso. Otra vez les digo, no da para hablar mucho sobre Satanás, ¿no? Pero el origen del pecado evidentemente empieza por él. Solo voy a hacer algunas referencias de los pasajes que vemos acá, sin estudiar a profundidad, porque corresponde a otro curso. Pero en cuanto a Satanás, Lucifer quiere decir portador de luz. En el versículo 12, estoy en el capítulo 28, empieza dando algunas cuantas cosas sobre él, ¿no? Dice, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor. Y acá da tres descripciones sobre él. Dice, sello de perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Entonces, digo, ya esto acá te da una pauta de que no está hablando de alguien físico, digamos, o humano, ¿no? Sello de perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. Hasta ahí podríamos decir, bueno, igual está siendo exagerado, está hablando de un hombre. Eh, en el versículo 13 ya donde empezamos a darnos cuenta más de que este es un ser superior a un ser humano. Versículo 13 habla de que estaba en el Edén, ¿no? En Edén, en el huerto de Dios estuviste, el rey de Tiro, ¿cómo estuvo en el huerto del Edén? Imposible. Eh, y después habla de toda piedra preciosa era tu vestidura, lo cual me hizo, mientras estaba pensando en esto, me hizo pensar de si era la serpiente y la serpiente estaba, o sea, no sé si se han dado cuenta que no era una serpiente como hoy día vemos, ¿no? Serpiente así nomás, que además podía hablar y no, Eva no se sorprendió de que le hablara, o sea, era otra cosa. Fue castigada a arrastrarse y todo eso, pero una de las cosas que pensaba yo es si esa serpiente se presentó así con todas estas cosas, y es posible, porque por algo la engañó a Eva. Lo hermosa que era. Miren todas las piedras que hablan, ¿no? Entonces estaba llena de hermosura. Eso es una conjetura mía personal, ¿no? De pensar, en mi mente pensaba qué tan hermosa podría llegar a ser esa serpiente para engañarla, ¿no? Pero bueno, cosas para pensar. Sin duda, por todo esto que vemos, era un ser maravilloso. Inclusive de ahí también nos vemos tamboriles y flautas, dice, estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Después tenemos aquello de que Satanás era el encargado de la música y todo eso, ¿no? Que es el dueño. Por eso no dejan que el rock y todas esas cosas, ¿no? Y la batería, que las percusiones que no son del diablo, etcétera. Pero bueno, esas son otras conclusiones. Cuando estudiemos angelología lo analizaremos eso, pero no me quiero detener ahí. Pero vamos al 14. Querubín, ya esto es un ser espiritual, es un ser celestial, no tiene nada que ver con un ser humano. O no se le puede decir al rey de Tiro un querubín grande, protector, y dice, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Entonces, todo esto habla de un lugar que no es terrenal, ¿no? En lugar, en la presencia de Dios estaba, actuaba como protector, entonces era alguien cercano a Dios. Y después dice en el 15 perfecto eras en todos tus caminos, hasta ahí, desde el día que fuiste creado hasta el día que se halló en ti maldad. Entonces, todo esto es interesante respecto a Satanás, ¿no? Y dice, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios, de lo que hablaba que estaba antes, ¿no? En el versículo anterior, o el 14. Y dice, y te arrojé de entre las piedras del fuego, otra vez mencionando las piedras del fuego del versículo 14, o querubín protector. Otra vez le vuelvo a mencionar querubín protector. O sea, todos estos son detalles que aplican a Satanás, ¿no? A un ser espiritual, perfecto, hermoso, con un poder tremendo, que estaba en la presencia de Dios, que tenía responsabilidades como protector, y no era uno cualquiera porque era un gran querubín. Entonces todo esto le pasó, ¿no? Y fue básicamente la multitud de sus maldades, dice, lo que lo hizo llenarse de iniquidad y por eso pecó. Entonces, las consecuencias de su pecado están ahí, ¿no? A causa de la multitud de sus contradicciones fuiste lleno de iniquidad, pecaste,
por lo que yo te eché del monte de Dios, te arrojé entre las piedras de fuego, y después habla de la causa de ese pecado, ¿no? Que básicamente se deduce que es el orgullo. Se enalteció tu corazón, orgullo, a causa de tu hermosura, o sea, era tan, imagínense que entre los ángeles, entre los querubines, era exaltado por encima de casi que de cualquiera, o de todos probablemente, ¿no? Porque para enaltecerte entre todos los ángeles y haber, ¿cómo se dice?, convencido a un tercio de ellos, tenía que haber sido un ser superior, ¿no? Bastante importante. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, otra vez, era esplendoroso, ¿no? Y otra de las consecuencias es que lo arrojó por tierra. Ahí está el hecho de por qué Satanás anda en la tierra, rumiando, ¿no? Y buscando a quien devorar, como dice. Y delante de los reyes te pondré para que te miren en ti. Bueno, pero hasta ahí más o menos el tema. Y después en Isaías dice alguna cosa más que podemos agregar, pero no hay mucho más en Isaías. En el 13 y 14 de Isaías, del capítulo 14, versículos 13 y 14, habla de que el corazón dice, levantaré mi trono en lo alto, en el cielo junto a las estrellas, y seré como el Altísimo, dice, ¿cómo se llama? Satanás. Entonces, eh, ese fue la introducción del pecado, ¿no? Con Satanás, su orgullo, eh, hizo que se enalteciera demasiado y quisiera ser como Dios, y ese fue su caída, ¿no? A partir de ahí, bueno, él no se fue solo porque logró convencer a un tercio de ellos. Podemos tener la referencia en Apocalipsis 12:4, que habla de los demonios que él se llevó consigo, y también está en Judas eso. Judas 6, Judas 6, dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que no abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el día de gran juicio. Esa es una referencia a los ángeles que pecaron, no necesariamente los que se fueron con él. Judas 6, o sea, versículo 6, porque no hay capítulo. Y Apocalipsis 12:4 dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Es una referencia a que una tercera parte de las estrellas, hablando de los ángeles en sentido profético, y la cola está hablando del dragón, que es Satanás. Entonces, todas estas cosas en el estudio teológico, sistemático, se entiende que es lo que sucedió, ¿no? Que los demonios cayeron junto con él y cayeron en desgracia debido a eso, ¿no? Así que el origen del pecado, por supuesto, arranca con Lucifer. Y como bien decían los demás, en Génesis 3 tenemos cómo entró al mundo, ¿no? Porque hasta ahí no había entrado al mundo. Dios después crea el mundo, crea todo bien, perfecto, hombre, mujer, toda la creación, la frutilla de la torta, la humanidad, para que gobierne. Este, y bueno, en Génesis 3 podemos ir ahí, no, creo que no hay tanta necesidad de volver a leerlo, pero está la descripción de la caída y la promesa de la redención de Dios después, ¿no? Eh, si hicieron si escucharon los videos de Sproul, una de las cosas que él decía, hablando del pecado original, es que hay una tendencia liberal en teología que cree que Adán y Eva son figurativos y que no son reales, no existieron de verdad, sino que como Adán significa humanidad, que es una cosa alegórica, ¿no? Que no existieron en verdad, o que son como un mito, ¿no? Pero esto es muy liberal, es muy antibíblico, diría yo, porque primero Cristo los cita en alguna medida, a Adán y a Eva, y en el Nuevo Testamento Pablo también los usa varias veces, ¿no? Vamos a tener algunos ejemplos para ver. Bueno, primero en Lucas, cuando habla de la genealogía, Mateo habla de la genealogía hasta Abraham, pero Lucas habla de la genealogía de Jesús y se va atrás hasta Adán. Entonces, cómo va el autor de los evangelios a
a referirse a Jesús como descendiente de un hombre figurado, ¿no? Que no existió, medio sin sentido. Lucas capítulo 3, y esto está hablando de las genealogías, versículo 38, el último. Hijo de Nos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Entonces, acá estás hablando de todas personas que existieron, ¿no? La descendencia, la ascendencia de Jesús, como hijo de Adán. Entonces no tendría sentido ninguno, ¿no? Luego, por darles algunas referencias, no vamos a expandirnos mucho, sino vamos a demorar mucho, pero por ejemplo en Hechos 17:26, cuando Pablo va a Atenas, él está hablando a los atenienses y les dice, ¿no? De un solo hombre hizo Dios a toda la humanidad. Cuando está hablando, presentándoles a este Dios que no conocen, ¿no? El que tenían el monumento ahí en Atenas que decía el Dios no conocido, y él los presenta y le dice, de un solo hombre. ¿A quién se refiere? A Adán, obviamente. Pasaje clave que vamos a ver ahora en un rato, que es Romanos 5, el primer Adán y el segundo Adán, cuando Pablo está haciendo referencia a cómo vino el pecado al mundo y por el pecado la muerte, habla del primer Adán, ¿no? Y hace la comparación con Jesús. Eso en Romanos 5, del 12 al 26. Hay varios más. A ver, en 1 Timoteo 2, 11 y 14, Adán fue hecho primero y después fue Eva, dice Pablo, haciendo referencia bueno, aclarando algunas cosas, hay unos temas en la iglesia. Eh, en Judas, el mismo libro que leímos recién, en el versículo 14, él está hablando de Enoc y lo identifica como descendiente de Adán. ¿Cómo va a ser descendiente de Adán si Adán no existió? Si es un personaje figurado, ¿no? Se usa a Adán en la Biblia y a Eva como padres de toda la creación y como seres humanos como cualquier otro, ¿no? Se les hace referencia en todo el Nuevo Testamento, Pablo varias veces lo usa. Este, entonces, no tiene sentido pensar que no existieron, digamos. Así que ellos existieron literalmente y fueron tentados por Satanás, quien obviamente a partir de la caída y la expulsión del cielo, lo que quiso es destruir la creación de Dios, y imponerse sobre Dios mismo, ¿no? Y gobernar sobre lo que es la creación de Dios. Entonces, ese fue el fin de Satanás. Por eso es la tentación que él hace, lo que él quiere hacer es que la creación de Dios caiga. Y bueno, en este caso, obviamente, él lo logra, ¿no? La Biblia enseña que claramente el pecado entró al mundo por el hombre, ¿no? Por Adán y Eva. Entonces, ahora lo que nos preguntaríamos es ¿por qué Dios permitió el pecado? ¿Por qué Dios permite que esto pase? ¿Cómo es posible que surgiera el pecado? ¿Por qué Dios crea un hombre y una mujer directamente, sin pecado, pero les permite que pequen en libre albedrío? Los arminianos acá. ¿Algún otro? ¿Cuál sería la respuesta de alguno? Bueno, lo que aprendimos es como que, es como dice igual que somos creación hecho a imagen de Dios, a imagen y semejanza. Ujú. Parte de eso es de decidir, ¿no? Entonces, decidir qué hacer, eso fue lo que aprendimos en la anterior materia. Y me pareció bien lógico, ¿no? Entonces, Apologética. creo que sí. Apologética. Sí, 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 la anterior. Entonces, a mí me pareció lógico, ¿no? En el sentido de, como eso, ¿no? O sea, Dios ha decidido qué hacer, Él siempre decidió qué hacer y Él siempre hizo lo que quiso, digamos, ¿no? Entonces también nos dio a nosotros esa potestad de poder decidir qué hacer, ¿no? Entonces, que Él quiere que le adoremos, que le alabemos, sí, pero también nos ha dejado esa decisión porque si no, no tendría sentido, digamos, ¿no? Seríamos robots. Imagino que todos van por el mismo camino, aparte si lo aprendieron en el curso pasado más. Este,
Pero bueno, si alguno tiene otra opción, que la diga. Pero la verdad que obviamente, ¿no? Dios no respondió a las preguntas directamente, estas preguntas filosóficas, porque estamos metiéndonos en temas más profundos y evidentemente Dios no lo deja tan claro, pero la conclusión es esa, evidentemente, que Dios quería gente que lo adorara y por su propia voluntad, ¿no? El hombre es un ser creado con voluntad propia, que razona y que toma decisiones eh, neutral, digamos, sin la influencia de que Dios lo programara para que lo eligiera él. Entonces, si vos vas a dar una opción u otra, hay un riesgo de que no elija lo que vos pensás que debería elegir o lo mejor para la persona, ¿no? Entonces, ese es el libre albedrío. Claro, después ahí entramos, no me voy a meter en este tema tampoco de calvinismo, arminianismo y todo eso que viene después, porque una cosa es Adán y Eva, que eran totalmente neutros, no influenciados por el pecado, no con una naturaleza pecaminosa, moralmente puros, ¿sí? Que se comunicaban, que caminaba con Dios, que andaba con Dios, a nosotros, que ya tenemos una tendencia torcida, que ya heredamos la naturaleza pecaminosa, que no podemos andar con Dios como ellos, ¿no? Entonces hay una diferencia grande entre ellos y nosotros, eh, pero evidentemente ellos sí tuvieron un libre albedrío verdadero. Nosotros ya no tenemos ese libre albedrío porque nosotros estamos torcidos y nuestro libre albedrío se va a ir siempre para el mal. O sea, Nosotros pensamos que tenemos libre albedrío. exactamente, ahí está el detalle. Porque hubo cabalmente una imagen que vi en Facebook, pero me hizo pensar sobre eso de libre albedrío, que en realidad no sabemos que somos esclavos del pecado hasta que decidimos querer dejarlo. Y cuando querés dejarlo, obviamente sin Dios, no vas a poder, digamos, nadie puede. Y ahí te das cuenta que sí sos esclavo del pecado. Exacto. Si vieron la película La Matrix, ahí entienden un poquito. Este, esa explica bastante bien en algún sentido eso, ¿no? Pero, en fin, esa es la cuestión, ¿no? Y Dios tenía que crear un ser libre, un ser con voluntad propia, y en eso tenía que correr la chance de esa posibilidad de que eligiera otra cosa, ¿no? Pero obviamente Dios es tan soberano que ya tenía todo fríamente calculado como un chapulín, y de alguna manera u otra todo se iba a encaminar a lo que Él quería. ¿Por qué? Bueno, porque Él es Dios y no nosotros. ¿Por qué no nos contó qué hizo y por qué Él es Dios? Y Él es el que sabe y no nos corresponde a nosotros, como hay criaturas creadas por Él, totalmente infinitas, que no podemos entender a Dios completamente, mucho menos sus razones. Solamente podemos entender que Él lo hizo así, ¿no? Entonces, hasta ahí eso. Ahora, pregunta, ¿quién tuvo más culpa, Adán o Eva? Y no se me hagan los machistas, los feministas acá, o correctamente hablando, ¿quién tuvo más culpa? Adán. ¿Adán? Según Romanos 5:12. Ah, Yo creo que miércoles. Adán también. Bíblicamente me taparon la boca y no puedo decir nada. Evidentemente Eva tuvo gran culpa, ¿no? Obviamente. La Biblia no le quita culpa. Primero, fue quien comió, primero. O sea, fue la primera en caer en pecado, por decir Fue así. la que comenzó. Sí, o sea, segunda Fue Corintios, engañada, engañada, a diferencia de Adán. exacto, ahí está, bueno, ahí está. Pero Adán la abandonó, pues la descuidó, no la protegió. Algunas También versiones tal dicen vez. Érgale, que estaba al lado de cuidado. ella, digamos. O sea, pero segunda Corintios 11:3, el apóstol Pablo dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, no dice engañó a Adán y a Eva, engañó a Eva, también habría que preguntarnos por qué la serpiente fue a buscar a Eva. O sea, quién era la curiosa, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Este, pero también es interesante el tema, no digamos el chisme, pero la realidad es que Dios le había hablado a Adán. No sabemos si Dios le había dicho a Eva también directamente todo lo que él le dijo, ¿no? Entonces es como quizá Adán le dijo, ella le responde, no lo comerás ni lo tocarás, digamos. Nunca Dios le dijo a Adán, no la toques, no lo toques.
Entonces digo, son pequeños detalles que podemos hilvanar ahí, Claro, detalles. pero lo que Dios le ordenó al hombre, al Eva eh, ser formada de Adán, le corresponde la misma responsabilidad de cumplir con lo que Dios mandó. Claro, sí, 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 exactamente. Bueno, por eso digo, ¿no? Que evidentemente tuvo gran culpa Eva. Fue engañada, eso sí, y no dice que Adán fue engañado, dice que Eva fue engañada. Y 1 Timoteo 2, 13 y 14 nos dice que fue la que incurrió en transgresión, o sea, la que cometió la transgresión. Entonces, hasta ahí tenemos el lado de Eva, de lo que la Biblia dice después. Pero la gran responsabilidad por el capítulo que vemos en Romanos 5, y también, bueno, sí, sí, sobre todo Romanos 5, que la gran responsabilidad final cae sobre Adán, ¿no? Como bien decíamos, ¿no? Eva salió de Adán, fue Dios quien le dijo directamente a Adán que es lo que no tenía que comer. Fue creado primero, él no fue engañado, por lo menos no directamente no se dice así, sino que él decidió desobedecer. Eh, Él sabía exactamente lo que estaba haciendo. Podríamos aducir esto, lo pienso yo también, que tuvo más tiempo para elegir, para decidir, ¿no? Quizá por la misma, bueno, lo comió ella, también lo como yo, no sea cosa que ella ahora tenga más sabiduría que yo, no sé qué pensó, pero él sabía, porque Dios directamente le había dicho a él las cosas, como que él completamente sabía lo que estaba haciendo. Lo que pasó es que confió en Eva. Mm, Era su esposa. no sé si confió en Opa, Eva, pues, ¿no? porque Opa. confió en Eva antes que en Dios, o sea, peor. Claro, por eso te digo, opa, digamos. Pero Peor confió que... todavía. Pero bueno, en fin, la cuestión es que la Biblia habla de que si bien ambos sufrieron el castigo, ambos son culpables, son sumamente culpables, 100% culpables. La responsabilidad mayor va en Adán, ¿no? Y esa es la realidad. Entonces, hay un par de cosas que tenemos que deducir de esto. Primero que Dios, o sea, ¿por qué pasó todo esto? No sabemos, pero Dios sabemos que no es el autor del pecado, Dios no peca y Dios tampoco tienta a nadie, ¿no? Dice Santiago 1:13 que Dios no puede ser tentado ni él tienta a nadie. Entonces, no tuvo nada que ver Dios en este incidente, por decir así. Eh, y también tenemos que recordar que Lucifer, los ángeles, los demonios, digamos, los ángeles caídos, Adán y Eva, todos nacieron sin pecado y eran neutros, o sea, no tenían naturaleza pecaminosa tampoco. Entonces, si entendemos estas dos ideas, eh, podríamos volvernos a preguntar, ¿no? ¿Por qué se originó el pecado, ¿no? ¿De dónde surgió? Este, Siendo que Dios es todopoderoso, ¿por qué pasó esto? ¿Qué es lo que pasó? Entonces, si bien ya lo respondimos hace un ratito, es lo mismo, ¿no? Es esa posibilidad que Dios le dio a los ángeles, a Lucifer y a todos los ángeles, de que tomen una voluntad propia, que decidan por sí mismos, y habiéndolo conocido, habiendo estado con él y todo, aún así decidieron enorgullecerse y querer ser como él, ¿no? Porque básicamente lo que Adán y Eva hicieron fue caer en la mentira que Satanás mismo cayó, en querer ser como Dios, en querer, como decía ahí el pasaje que leímos de Isaías, ¿no? Llegar a ser al trono de Dios y ser como el Altísimo. Y eso es lo que él le promete falsamente a Adán y a Eva, ¿no? Entonces, la capacidad de pecar debió estar antes de que pecaran, y eso es lo que pasó. Ellos tenían que tener la posibilidad de pecar, la posibilidad de desobedecer, la posibilidad de elegir otra cosa. Y lamentablemente eso fue lo que hicieron, ¿no? Todos ellos. Entonces, ahí está el gran problema. Vamos a hacer 5 minutos más y dejamos. Entonces, el pecado surgió por el libre albedrío de Adán y Eva, que Dios les dio, desobedecieron y en lugar de amar a Dios, prefirieron amarse a sí mismos, tomar su propio camino, no prestarle atención a Dios, ¿no? Y bueno, y ahí estuvo la consecuencia de todo eso. Y entonces la conclusión de cómo se origina todo es por la elección primero de Satanás, de enorgullecerse, de creerse Dios, de querer, no sé, derribar a Dios o ser como Dios, o tomar el lugar de Dios, que es lo que está haciendo hasta el día de hoy.
los demonios igual y Adán y Eva también, ¿no? No de la misma manera, pero ellos quisieron tener la sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios, querían ser completamente como Dios y por eso fueron responsables de lo que hicieron, ¿no? Dios no tuvo Me- nada que ver en el origen del pecado. me- Sí, sí. Perdón, recién estoy pensando, pero me llama la atención que las dos creaciones de Dios, que por lo menos sabemos de los ángeles y del hombre, los dos pecaron, digamos. Ujú. Sí, bueno, no todos los ángeles, ¿no? Ahí hay una No, diferencia. pero igual, digamos. No, sí, por supuesto. Pero hay ángeles que decidieron que no le hicieron caso, ¿no? Claro, que fue la mayoría, ¿no? En Que fue la realidad. mayoría. En cambio, el hombre eran solo dos. Lamentablemente, o sea, los dos cayeron, ¿no? Pero igual lo bueno para nosotros, como igual dice la Biblia, Claro, hay una diferencia. claro, que nosotros tenemos la oportunidad de la salvación que ellos no Que tienen. el trato fue diferente. O el trato, quiero decir, no el pacto, sino la forma en la que Dios trató con los hombres Sí, es diferente a los ángeles. sí. Entonces, bueno. Eh, Y bueno, entonces en conclusión, Dios es un Dios soberano y todo está en control. Él sabe por qué pasa esto, sabe por qué se originó el pecado, sabe, está controlando absolutamente todo y nada escapa. Ni lo sorprendió la decisión, ni él dejó de controlar las cosas, ¿no? Eso es lo más maravilloso de Dios, que es un Dios que pese a todas las opciones, él sigue en control. Y los hombres, en este caso nosotros como los ángeles caídos y como Satanás, somos responsables de lo que hacemos, ¿no? Es nuestra responsabilidad, nosotros tenemos que hacernos responsables, así como Adán y Eva. Y ahora lo que vamos a ver, vamos a una pausa y vemos después un poquito, porque como yo ya les dije, es el pecado original, ¿no? De por qué, porque sería la pregunta ahora, está bien, Adán y Eva cayeron, son responsables, son culpables, pero ¿qué tenemos que ver nosotros, no? O sea, porque yo me voy a hacer responsable de lo que hizo un ser humano hace millones de años, que además tenía más posibilidades, porque caminaba con Dios, no tenía naturaleza pecaminosa. Nosotros tenemos la excusa de decir, bueno, pero es que tenemos la naturaleza pecaminosa en nosotros, o sea, entonces, por qué vamos ¿cómo se dice? A cargar con un castigo del primer hombre y la primera mujer de este mundo, ¿no? Entonces, ¿qué entendemos por pecado original? ¿Qué entendieron? ¿Se acuerdan qué era? Porque el malentendido es siempre creer que es lo que estamos hablando ahora, ¿no? El primer pecado, el pecado original, es eso. Y no se refiere a eso, sino ¿a qué se refiere? ¿Alguien? ¿Qué es el pecado original? ¿De qué trata el tema teológicamente del pecado original? ¿Cuál es la Decía No, la consecuencia de haber pecado. en nosotros o en la descendencia, ¿no? Cómo Sí. ese pecado original influencia a nosotros, o por qué pasó con ese pecado original, por qué tenemos consecuencias, tenemos resultados, tenemos un mundo caído. O sea, ese pecado original ocasionó el mundo que vemos. Cuando uno de ustedes dice, ¿por qué hiciste el mal? Y bueno, Adán y Eva, digamos, o sea, el pecado original. Eh, Eso es todo lo que el pecado original ocasionó, ¿no? Eh, Básicamente, el pecado original describe nuestra condición pecaminosa, la naturaleza que heredamos, eh, y por la cual todos los pecados que se cometen en este mundo van progresando, ¿no? Los asesinos, los violadores, o sea, los corruptos, todo el mal que vemos en este mundo se ocasionó por culpa de ese pecado de Adán y Eva. Entonces, hay algunas palabras que se usan también, en la Biblia no habla necesariamente pecado original, pero sí habla de esta naturaleza pecaminosa que tenemos nosotros, heredada de Adán y Eva, que a veces se refiere en la Biblia como el viejo hombre y también el pecado innato o la naturaleza de Adán, así como lo refiere, ¿no? Entonces, lo que habla es que el pecado de Adán y Eva fue imputado a nosotros, traspasado a todos nosotros, como una enfermedad congénita, digamos, que pasa de uno a otro, ¿no? La naturaleza pecaminosa también fue también transmitida. Eso vamos a ver una diferencia entre qué es el ser imputados en pecado y cómo fue traspasado y cómo la naturaleza pecaminosa también la heredamos. Este, pero básicamente, con esto hacemos la pausa. Si vieron el video, Sproul hablaba citaba a Jonathan Edwards y estaba bueno eso porque él decía que
Eh, si la Biblia nos dice que somos pecadores, ¿no? Y que estamos en pecado, que no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, todo eso lo sabemos. Imagino si han compartido el Evangelio, así lo comparten, así lo explican. Así le dicen al no cristiano, mirá, vos necesitas a Cristo porque estás en pecado, ¿no? Sos pecador como cualquiera de nosotros, mirá los 10 mandamientos, ¿viste? Sí, estás en pecado. Eh, pero si la Biblia no lo dijera explícitamente, lo que dice Jonathan Edwards, que lo cita Sproul, es que básicamente viendo el mundo, cualquier persona en cualquier lugar sabe que somos pecadores. Y en alguna medida, por eso apuntamos en el evangelismo, debes apuntar al pecado de la gente, porque cuando hablas con ellos, le decís vos, sí, bueno, ¿quién no lo hace? Ahora, lo que tenés que hacerle entender es que eso es lo que te aleja de Dios, esos pecaditos, como decimos, ¿no? Esas cositas mínimas, porque para Dios eso es abominación, ¿no? Entonces, él decía que si realmente hubiera bondad en nosotros, podríamos estar inclinados a lo bueno, si fuéramos neutros como Adán y Eva, habría un porcentaje de la gente en este mundo que sería básicamente perfecta, ¿no? O moralmente intachable. Y lamentablemente cualquiera de nosotros en el mundo, en cualquier sociedad, sabe que no lo es, sabe que alguna vez mintió, sabe que alguna vez envidió, codició, hizo alguna cosa mala, alguna cosa torcida. Entonces, la conclusión es que no solo por la Biblia, sino por la experiencia que la gente tiene en este mundo, en la sociedad que sea, sabemos que somos una sociedad corrompida, que somos sociedades, que es un mundo corrompido, que el ser humano está roto. O sea, no hay quien no se dé cuenta. En la sociedad que viva, en el mundo que viva, país del primer mundo, tercer mundo, lo que ustedes quieran, la gente sabe que no hay nadie perfecto. Entonces, esto es algo que es sabido, todos lo vemos y lo entendemos, ¿no? No somos buenas personas. El ser humano no es una persona buena. Claro, te lo podés convencer a vos mismo, ¿no? Como mi abuelo decía, es que yo soy bueno, yo nunca maté a nadie, yo no hice nada, no, nunca le robé a nadie, siempre fui honesto. Decir, pero abuelito le decía, vos no hiciste esto, no hiciste lo otro, nunca hiciste aquello, nunca engañaste, nunca mentiste, nunca tuviste... Bueno, pero eso no pasa nada. O sea, ¿por qué? Porque lo mide bajo su regla, ¿no? Cuando lo mirás bajo la regla de Dios, es otra cosa. Pero todo el mundo entiende, en este mundo todo el mundo entiende religión, la que quieran, que no hay nadie perfecto. Que aunque, como dice Pablo en Romanos 7, lo que quiero, lo malo, lo bueno que quiero hacer, no lo hago. Y lo malo que no quiero hacer, eso mismo hago. Entonces ahí está un poquito el problema. Vamos a parar acá. No sé cómo voy a hacer con la grabación, la voy a hacer en dos partes, creo. Pero son y 50. Volvemos a las 9 y 5, 15 minutos. ¿Ah? Pero como... Bueno, muy bien, volvemos con la grabación. ¿Me escuchan bien? Seguimos. Muy bien, estábamos en el pecado original ahora. Como ya les dije, esto con el video estaría complementado y más que bien preparado esta parte del tema. Sproul detalló lo que es la teología de San Agustín, que quien tomó este tema del pecado original, quien básicamente lo hizo famoso, por decir así, el tema. Yo veía algunas cosas de esto y algunos hablaban de que los judíos no le daban tanta importancia, digamos, como los cristianos, a partir de lo que, sobre todo a partir de San Agustín. Todo lo que fue la discusión de San Agustín con Pelagio sobre el tema del pecado original y las consecuencias que de San Agustín Pelagio surge años después, miles de años después, el calvinismo, arminianismo, ¿no? En otra forma, reciclado. Pero básicamente este fue el primer debate sobre eso, al hablar sobre la responsabilidad nuestra como pecadores, ¿no? De cuál es nuestra responsabilidad en el pecado y el tema este del pecado original y las consecuencias sobre nosotros. Si vieron el video podrán entender lo que decía Sproul, que me parece muy, muy interesante, esos términos en latín, ¿se acuerdan? Posso peccare, posso non peccare, que es bien simple, posso, puedo, en latín, peccare, pecar. Entonces, lo que dice San Agustín es que nacimos y fuimos concebidos con bueno, Adán y Eva, con la posibilidad de
el potencial para pecar, que es entendible, lo hablamos recién hace un rato en la clase, pues, que ellos, o sea, Adán y Eva podían pecar, por eso tenían el libre albedrío, por eso Dios le dio Dios le tuvo que haber dado esa posibilidad de desobedecer, La de, disposición al pecado. exacto, de tener, no, pero, o sea, eso lo heredamos después al caer, con la naturaleza caída, pero Adán y Eva, que eran neutrales, ellos sí eran moralmente neutros, pero fueron creados, decía a San Agustín, con ese potencial para pecar. Había un potencial para pecar. Si no hubieran tenido un potencial para pecar, estaban, ¿cómo se dice?, configurados como Dios quería. No hubieran habido pecado. Nosotros lo dijimos recién, ¿no? ¿Por qué pecamos? ¿Por qué se originó el pecado? Porque Dios les tuvo que haber dado libre albedrío. Para Dios darle libre albedrío, si Dios los configuraba para que no puedan pecar, eso no es libre albedrío. ¿Me entendés? Entonces, lo que dice San Agustín es, Dios les dio a Adán y Eva la posibilidad de ese poder pecar. Había una posibilidad. Potencialmente ellos podían pecar. Entonces, cuando se les presentó la oportunidad, naturalmente, ¿cómo se dice? Sin influencias externas mayores, qué sé yo, ellos pudieron tomar una decisión con su conciencia, todo, de decir, ¿lo hago o no lo hago? Entonces tenían esa posibilidad. Y lo otro es el pozo non pecare, ¿no? Que es la capacidad de lo contrario, de no pecar, porque si no también estaríamos mal. Si como nosotros, entonces esa es la conclusión. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros después de la caída? ¿Qué perdimos nosotros? ¿El pozo pecare o el pozo non pecare? Perdimos la capacidad de no pecar. O sea, en algún momento hay virtudes, hay momentos, lo que incluso dice San Agustín es que muchas veces decidimos no pecar, pero por una consecuencia, por los resultados. Por ejemplo, yo decido no pecar porque, no sé, creo, no se me ocurre nada ahora, pero porque creo que me va a ir mejor si no peco. O porque voy a ganarme el aplauso de los demás o tal cosa. Voy a hacer lo correcto porque, o voy a darle a los pobres para que me vean. O siempre hay como algo más. O por la posibilidad de castigo. Si yo sé que hago tal cosa, me puedo meter en un lío. Entonces digo, hay como una influencia externa. Entonces, ah, pues sí, sí. Ah, sí, exacto. Entonces, como que siempre hay una influencia a por qué somos virtuosos, hacemos cosas buenas. Pero la tendencia natural que tenemos, hemos perdido la capacidad de no pecar. No que pecamos todo el tiempo, pero sí que por eso caemos. Porque ya hemos perdido esa capacidad divina que Dios nos había dado de normalmente, naturalmente, humanamente, en forma perfecta sin influencias externas, decidir, que es lo que tenían Adán y Eva. Adán y Eva neutralmente no tuvieron influencia, ellos tuvieron toda la capacidad de tomar la decisión sin ningún problema. Podían decidir esto, podían no decidir aquello. Nosotros, en cambio, o sea, nos vamos al pecado. Es la tendencia natural del cuerpo, de la carne, de la caída, del hombre caído, de irnos al pecado. Vemos el placer, el egoísmo, yo qué sé, la violencia, no sé, el enojo, las cosas que son pecaminosas y ¡fum! Para lograr cambiar, y nosotros como cristianos lo podemos entender, cuando Jesús llega, cuando el Espíritu Santo nos da esa capacidad de empezar a lucharla. Lo que Pablo dice, ¿no? El viejo hombre y el nuevo hombre, como que es esa lucha. El hombre mundano, el hombre no cristiano, no tiene esa lucha. Eso es lo que dice. Hace cosas buenas o a veces no peca por las consecuencias. Porque, vamos a decir, un hombre del mundo no engaña a su mujer? Bueno, porque quizá, no sé, aprendió en pero a veces es más que nada por las consecuencias de eso. En cambio, o sea, no, como Dios no está en la figura y no hay esa influencia del Espíritu Santo, las tendencias son a hacerlo. Si no lo haces es porque podés perder algo, la familia, o no sé, lo que sea, o porque puedes ir preso o cosas así, o porque vas a buscar que te aplaudan, o hay una motivación externa, que básicamente generalmente es egoísta, por vos, por un beneficio propio. Eso es lo que dice San Agustín en otras palabras. No sé si lo entienden o se entiende todo lo que digo. Lo que dice acá, viene, por ejemplo, la frase es: el poder del pecado
está tan profundo en el corazón de la gente, después de la caída, ¿no? Que es imposible no hacerlo, no pecar. Somos tan pecaminosos por naturaleza que no podremos encontrar a alguien que no peque. Esta incapacidad de no pecar se llama incapacidad moral. Esa es la incapacidad moral del ser humano, ¿no? Después de la caída. Entonces, básicamente eso es lo que dice San Agustín. ¿Se entiende? Entonces, Adán y Eva cayeron en desgracia, cayeron en toda esta decepción, ¿no? De lo que fue el pecado y las consecuencias que eso trajo. Y lo triste es que lo heredamos todos, ¿no? Todos nosotros después. O sea, acá no se ve Alejandro ahí. Ahora sí. Los dos alumnos presenciales. Recién me acabo de dar cuenta que estaba solo Ariel ahí. Ahora sí. Entonces, antes de la caída, Adán estaba en un estado de total neutralidad, era santo, podía ver a Dios, estar en la presencia de Dios, no estaba contaminado por nada, que es un poquito lo que heredaremos nosotros algún día, ¿no? Cuando estemos en la presencia de Dios. Entonces, él tenía esa santidad, ¿no? No tenía pecado y obviamente al caer cambia su naturaleza, con todo lo que pasó después, ¿no? Eh, Efesios 4, 22, su pasaje. Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces, esto es lo que pasa con nosotros cuando el Espíritu Santo llega a nosotros, ¿no? Si nosotros no tenemos a Cristo, la persona que no está con Cristo, que no es nacido de nuevo, vive conforme al viejo hombre lleno conforme a los deseos engañosos, y nosotros tenemos que ser renovados, como dice Romanos 12 también, ¿no? Transformados nuestra mente para comprobar la buena voluntad de Dios. Si no nacemos de nuevo, si no tenemos esa renovación que el Espíritu Santo hace en nosotros, como dice, renovados en el espíritu de vuestra mente. Entonces tenemos que ser revestidos de ese nuevo hombre. Y eso es un trabajo que hacemos nosotros con el gran esfuerzo o la gran iluminación del Espíritu Santo en nosotros, para poder llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, al caer, Adán perdió todo eso. Perdió toda la buena relación, perdió su estado natural, santo y sin pecado, perdió esa posibilidad de no pecar. Ahora su tendencia es a pecar porque cambió. Y tristemente bueno, ¿qué le prometió el diablo, la serpiente? Que si comía, ¿qué iba a hacer? Iba a ser como Dios y ¿qué más? Iba a ser, vamos a buscarlo en Génesis 3. La caída dice, la serpiente era astuta. Le pregunta, ¿con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? La mujer le dijo, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto no comerás de él ni lo tocaréis. Eso no dijo Dios que no lo tocara, ¿no? Pero bueno. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, esto, serán abiertos vuestros ojos, o sea, verán, conocerán, tendrán más conocimiento, eh, y seréis como Dios, ahí sí, sabiendo el bien y el mal, o sea, van a tener más conocimiento, van a ser igual que Dios. Y bueno, y entonces la mujer agarró y comió. Pero esa es la mentira, ¿no? De creer que van a ser como Dios, van a tener entendimiento, van a tener más conocimiento de todo. Y tristemente pasó otra cosa, ¿no? Entre otras cosas, se les entenebreció en el entendimiento. Efesios 4:18 dice, Efesios 4:18. Efesios 4:18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Entonces, se nos entenebreció el entendimiento. Por eso tenemos esa tendencia a hacer lo malo, ¿no? Porque ya no podemos comprender como comprendía antes Adán, de poder ver las cosas con mayor claridad. Y eso fue la mentira del diablo, el engaño, ¿no? Él le dijo que iba a ser al revés. Y no solo eso, sino que además se hizo enemigo de Dios.
Romanos lo dicen, en Romanos 8, ah, 8, 8, 8, Romanos 8. Ah, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios y tampoco pueden a los que viven según la carne agradar a Dios, no pueden agradar a Dios. Entonces, estamos en completa enemistad con Dios. Se rompió la relación de Adán con Dios, del hombre con Dios, y cambió toda nuestra condición, ¿no? Entonces, como decía también, creo que Sproul lo dijo en una frase que estaba muy buena, que decía como que no, no somos pecadores porque pecamos, sino pecamos porque somos pecadores. Nuestra naturaleza es pecadora, por eso pecamos. Es la consecuencia de quienes somos. El pecado está internalizado en nosotros, ha cambiado nuestra naturaleza. Entonces no podemos dejar de hacer lo malo. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza ha cambiado. Eso va con lo que Pablo dice en Romanos, que iba a ser bien, pero Exacto, exactamente, exacto. Y es lo que dice San Agustín. Lo que perdimos es la capacidad de no pecar. Ya no podemos no pecar. O sea, está en nosotros este viejo hombre, esta maldita, ¿cómo se dice?, naturaleza que me hace hacer lo malo, me desvía. Entonces nosotros no tenemos la capacidad que tenía Adán y Eva de llegar a, ¿cómo se dice?, a tomar decisiones arbitrariamente, tranquilamente, sin ninguna cosa que nos influencie, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se pasa esa naturaleza pecaminosa de Adán a nosotros para que seamos culpables? Es decir, pero si es algo que yo no lo heredé, no puedo hacer nada, ¿no? Como que me autojustifico. Acá David dice en el Salmo 51:5, dice que fue concebido en maldad y en pecado. Salmo 51:5. Lo voy a buscar yo para leerlo. Salmo 51:5. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y el Señor Jesús dice en Juan capítulo 3:6, dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y cuando habla de la carne, en el Nuevo Testamento generalmente está hablando de lo pecaminoso, lo físico, las obras, ¿no? Como decía aquella pregunta que le decía, o lo que hablábamos de Pablo, cómo contrasta la ley con, que fue una de las preguntas del examen, la ley con ¿cómo era? La ley con el La espíritu, ley con las obras y con la carne, creo que era. la carne con la Y ley la, con las, no me estoy confundiendo las palabras. Sí, pero la ley de obras, la carne con lo espiritual. O sea, lo espiritual con la carne y la ley con las obras y la carne, y la fe y el espíritu con la gracia. Esa es la palabra que me faltaba. Entonces, así como Pablo la usa la ley y la gracia para contrastar lo físico, lo mundano, lo carnal, y la gracia con lo espiritual, Jesús también, ¿no? Acá lo dice, porque es nacido de la carne, o sea, mundano, físico, hasta pecaminoso, y lo otro es nacido del Espíritu, ¿no? Entonces, y este pasaje cuando está hablando del nacer de nuevo, ¿no? Con Nicodemo. Entonces, el hombre recibe el Espíritu al nacer y es enteramente transmitido por la procreación, ¿no? Eso es lo que es, si se acuerdan, el punto de vista traducianista, que se nos transfiere de padre a hijo, de hijo a hijo y así sucesivamente. Y esa es quizá la mejor de las opciones, porque había varias. Había otro que decía, ¿se acuerdan que las tres opciones, si se acuerdan? Había otra que decía que el alma ya está desde los comienzos, o sea, las almas están todas desde, no sé, Jardín del Edén, poco menos, andan por ahí, que son eternas, y eso sería medio. Y otra decía como que el creacionismo del alma, cuando hablamos del tema del alma, que las almas las crea Dios una por una, digamos. Todo el tiempo, cada bebé que nace, Dios está creando el alma junto con los demás. Entonces, es una postura por ahí puede ser, son cosas que no, tampoco no es un tema que va a cambiar demasiado, pero creo que lo más factible es que la heredamos de nuestros padres, digamos. Por eso es pecaminosa, ¿no? Nosotros ya tenemos un ser pecaminoso. Dios creó, en su creación, creó al hombre y a la mujer,
y no está constantemente Él creando todo. No quiere decir que Él no arme, no nos haga, ¿no? Pero el alma y todo eso como que se va transfiriendo a través de lo que Dios hace, pero de manera, ¿cómo se dice? Que lo heredamos, digamos, ¿no? Por eso nosotros heredamos de nuestros padres esa naturaleza pecaminosa. Entonces, por ahí va la cosa. Entonces, el tema es que si cada alma Dios la crea, ¿cómo decir?, de la nada, Él tiene que imputarnos el pecado a cada uno. En cambio, si nosotros la heredamos de nuestros padres, junto con todo nuestro ser, no solo el ser físico, sino el ser completo, ya venimos fallados, digamos, porque venimos con la falla de los demás, ¿no? Así como el ADN o lo que ustedes quieran decir. Este, eso, así se podría explicar. Eh, Vamos a hablar sobre lo que es pecado imputado y la naturaleza pecaminosa. Imputar, ¿qué quiere decir? Es culparlo, ¿no? Culpar, acusar a alguien de algo. Entonces, el pasaje principal es este de Romanos 5, que este sí es clave. Romanos 5, son varios pasajes del 12 al 21. Romanos 5, del 12 al 21. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Bueno, ahí ven que está citado Adán, ¿no? Por nombre y todo. O sea que en el Nuevo Testamento se nos menciona a Adán como un hombre físico que vivió y existió. Dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel, Adán, unos murieron, uno por aquel uno, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, ahí está la transferencia, ¿no? De la misma manera, para la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Entonces, este pasaje está comparando dos Adanes, como se dice por ahí, ¿no? Dos hombres. Adán como primer hombre, el que nos transfirió el pecado y la muerte, y el otro, que es Jesucristo, ¿no? Que nos transfiere la vida y la salvación. En la Biblia y en el mundo hay tres clases de muertes que experimentamos o que experimentan los hombres o los seres humanos. ¿Cuáles son? Muerte física, muerte espiritual y ¿cuál sería la tercera muerte? ¿No es la muerte eterna? O Sí, la sea, para muerte, los que no creen. ajá, física, espiritual y la muerte, ya cuando son, como es, condenados al infierno, por decirlo así, no la segunda muerte, la que aparece ahí en Apocalipsis. Entonces, acá Romanos 5 se está hablando de qué muerte. Todo esto que habla de muerte. ¿La muerte eterna? Acá podemos tener la respuesta. Miren, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte,
Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Está hablando de la muerte física, ¿sí? La muerte pasó a todos los hombres porque todos pecamos. Antes de Adán, perdón, con Adán, se suponía que no, o sea, no, Dios no había puesto la muerte. Adán iba a ser eterno. Lo que pasó fue que Adán pecó y murió. No inmediatamente, no cayó ahí muerto, pero también creo que por la gracia de Dios, pero empezó a envejecer y empezó a morir. Sus células empezaron a morir, empezó a envejecer y terminó viviendo, no sé cuántos años tenía cuando cayó, pero vivió un total de 930 años y se murió. Entonces, y así como él, entró la muerte al mundo y murieron todos. Acá esto es un paréntesis con el tema de la evolución. Hay gente que quiere unir el cristianismo con el evolucionismo y bueno, lo que pasa que en los 7 días de la creación, el primer día son miles y miles de años y no sé qué, no sé cuánto. El punto que para que la evolución, tal cual lo enseñan los libros y National Geographic y todo eso, cuando dice hacía miles de millones de años el pescadito caminaba, andaba y después se convirtió, hay algo que es indefectiblemente necesario en la evolución. ¿Qué es? ¿Qué tiene que pasar para que una cosa evolucione a otra? Vida. Hay un ciclo Muerte. de vida y muerte. O sea, hay vida, hay muerte. Las cosas tienen que morir y cambiar y es un cambio constante de muerte. Eso implica que todo eso sucedió antes que el hombre existiera, porque para la evolución primero fue no sé qué, la célula, el pescadito, el lagartito, los mamíferos y después el simio y después el Homo sapiens y después el hombre. Entonces, eso implicaría que, contradiciendo la Biblia, la muerte entró al mundo no por el pecado del hombre. Entonces está contradiciendo la misma Biblia. Así que si alguno de ustedes quería entretener la idea de la evolución, sáquenselo de la cabeza. Pero digo, esta es la razón por la cual no es compatible con lo que enseña la Biblia, ¿no? Eh, ¿Qué iba a decir? Me fui de tema, pero eh, estábamos con la muerte física, ¿no? Estábamos hablando del pecado imputado. El pecado imputado, que bueno, esto es la muerte física a través del pecado de Adán y Eva. Todos hemos experimentado o todos vamos a experimentar la muerte física. Tenemos los días contados y, bueno, como dicen en algún lado, ¿no? No más de 80 años, dice en algún lado. Algunos viven un poco más, pero vamos a morir indefectiblemente, ¿no? No importa si sos rico o pobre, todos morimos. Todos los seres humanos a lo largo de toda la historia, más intelectuales, menos, todos mueren a causa del pecado original, ¿no? Parte de la transferencia de ese pecado, ¿no? Eh, entonces, una cosa interesante de estos versículos en el 13 y 14, que lo que Pablo está afirmando, es que no importa la ley, no es porque pecaron contra la ley de Dios, la ley de Moisés en este caso, sino que esto viene desde el comienzo, viene desde Adán, porque cuando no había ley, eso no quiere decir, no había ley, la ley de Moisés, ¿no? Hablando de los judíos, dice, pues ante la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Entonces lo que está queriendo decir él es, o sea, había una ley de parte de Dios, no la de Moisés, pero hay una ley y como ¿cómo se dice? Se transgredió, se pecó, hubo una consecuencia que fue la muerte. Por eso había muerte antes de Moisés, porque el hombre desobedeció y cayó en pecado. Entonces, ese es el problema, ¿no? La consecuencia de la muerte, del pecado, es la muerte. Y ese es el pasaje que todos conocemos, Romanos 5:13. 13 no, 12. Entonces, no se trata de pecar contra la ley de Dios porque no es necesaria la ley de Moisés para saber que pecamos, sino que desde Adán, desde el primer hombre, ya tenemos ese pecado en nosotros, ¿no? Y el 5:18 dice, así que como por la transgresión de uno, de Adán, vino la condenación, o sea, todos somos condenados a través de eso, a todos los hombres, de la misma manera la justicia vino a todos los hombres por Jesús, o sea, todos somos justificados a través de este nuevo Adán, ¿no? Este nuevo hombre que, sí tenía la posibilidad de no pecar y la llevó a cabo, ¿no? Como el positivo y el negativo. Entonces, esta naturaleza pecaminosa que nos viene por herencia de los padres, de nuestros padres desde Adán, se fue transfiriendo uno a otro, esa es la naturaleza pecaminosa.
Y la imputación de pecado es que se nos culpa del castigo, ¿no? Por el pecado de Adán, viene inmediatamente que Adán cayó. Adán cayó y toda la raza cayó junto con él, porque somos descendientes de él. Entonces eso no se transfiere. La culpa o la imputación de ese pecado viene por ser seres humanos, digamos. Este, entonces, la naturaleza pecaminosa tiene que ver con la corrupción que tenemos dentro nuestro y es lo que involucra la muerte espiritual eventualmente, ¿no? Estamos podridos dentro, estamos mal, tenemos una naturaleza pecaminosa que nos hace ir siempre al mal y nos hace estar muertos espiritualmente porque estamos alejados de Dios. Al tener el pecado en nosotros, al tener esta maldición en nosotros, digamos, nos hace estar lejos de Dios, porque Dios no puede convivir con el pecado. Eso en cuanto a la naturaleza pecaminosa. Pero la imputación del pecado tiene que ver con la culpa que involucra esta muerte física, ¿no? Nosotros estamos como condenados, por decir así. Entonces, el hombre nace con una naturaleza pecaminosa y además con la culpa por el pecado de Adán. Básicamente es eso, ¿no? Se nos imputa en él a todos los que seguimos de él. Si vieron el video de Sproul, creo que ya es el segundo, ahora me confundo porque ya lo vi los dos tantas veces, ya no me acuerdo, pero cuando habla de realismo y federalismo, tiene que ver con eso. Es el segundo, ¿no es cierto? Sí. Al final de ese video trata este tema. Eso es importante entender. Que por supuesto está interesante porque él también habla de otra clase de realismo, que es interesante cómo lo pone él, pero el verdadero, el correcto es el federalismo, que básicamente porque el realismo dice que toca estos pasajes de Hebreos donde habla que Leví estaba en los lomos de Abraham cuando dio el diezmo a Melquisedec y todo eso. Entonces quiere decir que realmente el alma de Leví estaba, y eso habla de que las almas son inmortales y vienen de todo, de que estamos todos en Adán. Entonces, es un disparate porque no tiene fundamento bíblico. Sproul lo explica un poquito mejor, pero básicamente no tiene mucho sentido eso. No hay mucho fundamento bíblico para apoyarse en ese realismo, de que realismo porque realmente nosotros estábamos en Adán. Básicamente eso es lo que dice. O sea, no sé, tomamos la decisión junto con él, no sé no sé cómo sería, ¿no? Pero está muy bien explicado por Sproul por qué el federalismo es correcto y cuando él habla de federalismo es como que, bueno, habla por Estados Unidos, en un país federal que tiene sus representantes que representan a cada uno. Nosotros votamos, nosotros lo entendemos como una democracia, ¿no? Elegimos nuestros gobernantes, qué sé yo. Entonces, el federalismo habla de que Adán era nuestro elegido, digamos, nuestro representante Representante. de toda la humanidad. Pero ahí el mismo Sproul decía, bueno, pero uno diría, yo no lo elegí, o sea, pero ¿quién lo eligió? Dios mismo, o sea, y como dijimos antes hace un rato, él era totalmente, él tenía el potencial de hacer las cosas bien, a diferencia de nosotros. Porque si no es él, somos nosotros. Nosotros ya estamos contaminados, ya no tenemos manera de hacer las cosas bien. Y por supuesto que si Adán lo hizo, lo hubiéramos hecho nosotros, simplemente, no sé, cambiamos el nombre. O sea, el ser humano cayó y ya no hay manera. Nuestro representante era el mejor representante que podía haber sido elegido, y cayó. Entonces, no hay cómo agarrarse y decir, no, bueno, pero yo no lo elegí o cosas así porque no hay manera, ¿no? Dios mismo fue el que lo eligió, el que lo creó, el que le dio la capacidad de poder elegir correctamente y lamentablemente no lo eligió, ¿no? Entonces, entonces es como nuestro representante legal, nosotros le damos el poder, ¿no? Una cosa así. Y ahí lo que ustedes pueden decir, no, pues yo no le di el poder, pero es así. Y a leer un pasaje más. 1 Corintios 15:22. 1 Corintios 15:22 dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y también Sproul hablaba de esto de que eh, como que tampoco nos quejamos de que la justicia de Cristo está en nosotros, ¿no? O
O sea, si nos quejáramos de que por qué somos castigados por algo que no hicimos nosotros, de Adán, qué sé yo, la justicia de Dios se impuso en nosotros por lo que Cristo hizo sin que nosotros hiciéramos nada al respecto. O sea, entonces, esa es la bendición. La bendición es decir, entender, Dios lo hizo así, yo lo puedo aceptar, lo entiendo, y es fenomenal. O sea, qué mejor, ¿no? Eh, entonces deberíamos de poder ser agradecidos, entender que lo que pasó fue porque sucedió de esa manera. El hombre es responsable y cada uno de nosotros somos responsables del pecado que tenemos en nosotros y de las consecuencias de las elecciones que tenemos. Y simplemente deberíamos de buscar acceder a la salvación que Él nos da, ¿no? Porque la salvación la da Dios mismo. Así que... Eso, si no vieron el video o si tienen dudas, y bueno, si no hicieron el cuestionario ya está, pero sería bueno que repasen eso, de por qué el federalismo es la mejor opción en cuanto a, a este tema. Pero bueno, eso. Por ahí vamos dejando. Tenemos que hablar después de la realidad del pecado, las consecuencias, pero lo vemos en la clase que viene. Entonces, entre semana decidimos eso, de qué día va a ser mejor, si miércoles o viernes. El miércoles feriado y el viernes. Así que bueno, los que van a ver el video y no están acá en clase, les voy a dar la oportunidad después de decir también. Voy a cortar la grabación así no se hace tan larga.